Módulo 3. Retroexcavadoras. 1. Preparación de la operación de la retroexcavadora. Inspección del entorno de trabajo de la máquina. Antes de operar cualquier máquina, lea y comprenda la información del manual de operación y mantención. El realizar la inspección visual a los componentes descritos en el manual de operación y mantención de la máquina dará una referencia donde se encuentran y qué función cumplen, pueden variar de acuerdo con el fabricante. Identifica posibles situaciones de riesgo donde se ubica la máquina. Reconocer los tipos de suelo, tales como arenoso, tiene poca materia orgánica, no retiene el agua. Calizo, es de color blanco, seco y árido. Arcilloso, formado por granos finos de color amarillento y retienen agua formando charcos. Pedregoso, formado por rocas y piedras de todos los tamaños, no retiene el agua. Humífero, color blanco, seco y árido. Abundante en sales calcáreas. Detecta fallas como fugas y componentes desmontados, mal instalados, sueltos, faltantes. Las fugas o filtraciones es la pérdida de hermeticidad de sellos que se ve reflejado por humedad y goteo, por ejemplo. Las llaves de agua de la casa. Por las horas de trabajo y el terreno a realizar la operación es normal que tuercas y pernos pierdan su apriete o torque. Realice esta actividad en conjunto con el checklist adjunto con su manual de operación y mantención de la máquina. Inspección los sistemas de la máquina, se denomina fluidos a todo lo líquido que permite el correcto funcionamiento de la máquina, como por ejemplo el sistema hidráulico de palas, sistema de refrigeración del motor, sistema de lubricación del motor y el combustible. La inspección de los fluidos de la máquina en cada inicio de turno mejora la productividad y eficiencia de la máquina. Verifica que las mangueras y conductos estén sin fugas, fallas en su instalación. Las fugas de fluidos se pueden producir en los conductos o en sus uniones, es frecuente la filtración por acoples, adaptadores o niples. En el mercado existen varios tipos de niples, tales como NPT, sella por contacto de rosca y forma cónica. BSP, sella por rosca. SAE, sella por rosca y O-ring. JIC, sella por contacto de rosca y punta cónica de 37 grados. Revisa que las correas y poleas estén sin desgastes /diagonal desalineadas. Las bandas o correas por lo general son de goma y en conjunto con las poleas o arandelas transmiten movimiento. En algunos motores se disponen de cadenas o piñones para transmitir el movimiento, un ejemplo de ello es la bicicleta. A la inspección de este componente, se adjunta el alternador y los accesorios del motor. Verifique ubicación mediante el manual de operación y mantenimiento de la máquina. Elimina la humedad de los sistemas de acuerdo con el tipo de máquina. En la actualidad todo sistema de inyección posee un secador o decantador de agua para eliminar el agua y evitar fallas en el sistema de inyección diésel. Su ubicación y el tipo de secador, manual y automática, depender de fabricante, consulte los datos en el manual de operación y mantenimiento de la máquina. Revisa que el acumulador presente las condiciones de operación como firmeza, con terminales sin sulfatar, apretadas y el nivel del electrolito dentro de los rangos de operación. Las baterías o acumuladores son dispositivos que guardan energía eléctrica mediante un proceso químico. Hoy en el mercado existen dos tipos de acumuladores o baterías, las hay de libre mantención y con mantención. Las baterías libre mantención tienen un indicador visual para saber si se debe reemplazar o se debe cargar. Verifica que el sistema de rodaje esté en condiciones de operación. El sistema de rodaje o transmisión rueda proporciona movimiento a la máquina a través de llantas neumáticas o sobre orugas. Los selectores del sistema de transmisión varían según la característica de cada máquina para trabajar y adaptarse a diferentes terrenos. Las especificaciones, aplicaciones y uso de cada sistema lo encontrarán en el manual de operación y mantenimiento.
Revisa que los cables, conexiones, interruptores, relevadores y fusibles estén sin daños, faltantes. Los cables, interruptores, relevadores o relés y los fusibles en conjunto forman un circuito eléctrico. Cada uno de ellos cumplen una función especial. Por ejemplo, los cables transmiten el flujo de electrones. Los interruptores abren o cierran el circuito y los fusibles protegen al circuito cuando hay un aumento de corriente. Por último, los relevadores o relés son interruptores que se pueden accionar a larga distancia para permitir el accionamiento o desconexión de equipos. Inspección la estructura externa de la máquina, verifica que el estado e instalación del equipo está en condiciones de operación al presentar articulaciones fijas y con segurón, pernos, ajustadores, dientes infaltantes, sueltos y desgaste. Cada componente cumple una función y en conjunto realizan un movimiento o trabajo. Por ejemplo, si alguna articulación presenta desgaste, este irá dañando y desgastando otros componentes. Una verificación a tiempo de los componentes de excavación y carga del material árido aumentará la vida útil de la máquina y las horas de operación serán continuas. Revisa que las protecciones y tolvas se encuentren en condiciones de operación sin doblar, tornillos y sujetadores faltantes, flojos, con abolladuras, sueltas. La tolva es un recipiente metálico que sirve para contener áridos. La capacidad se mide en metros cúbicos y esta va a depender del tamaño del camión. Tener en buenas condiciones la tolva proporciona un trabajo eficiente, cumpliendo con las normas de seguridad especificadas por el fabricante. Revisa que la máquina presente las señalizaciones de seguridad del fabricante en las calcomanías, de acuerdo con el manual de operación de la máquina. Las señalizaciones de seguridad del fabricante deben ser de fácil entendimiento ya que nos ayudan a reconocer los riesgos asociados, las precauciones al trabajar y manipular la máquina. Si no entiende alguna señalización, consulte el manual de operación y mantenimiento. Revisa que las luminarias y alarmas del equipo estén en condiciones de operación de acuerdo con el manual de operación del fabricante. Las ampolletas producen iluminación mediante energía eléctrica. En la actualidad el uso de LED está cada vez más empleado a la iluminación debido a su bajo consumo de energía eléctrica y mayor vida útil. El sistema de iluminación nos proporciona visibilidad en operación nocturna y la visibilidad de otros operadores. El sistema de alarmas puede venir o no como accesorio. Inspección de la cabina de la máquina, revisa que las protecciones se encuentren presentes en la máquina sin daños. Cada tipo de máquina proporciona algún tipo de protección para evitar lesiones o accidentes que involucren al operador. Es fundamental que el operador lea y comprenda el manual de operación y mantenimiento de la máquina a trabajar. En el manual están indicadas la ubicación y tipo de protección que posee la máquina. Verifica que las manijas, vidrios, accesos, espejos estén en condiciones de operación según el manual del fabricante. La cabina del operador da protección al operar y confort. La cabina y sus accesorios pueden variar según el fabricante. Es muy importante que la cabina se encuentre limpia y sin objetos que interrumpan el desplazamiento en su interior. Revisa que la cabina no tenga objetos extraños. La cabina del operador da protección y confort al realizar cada trabajo. La cabina y sus accesorios al interior de ella pueden variar según el fabricante. Es muy importante que se encuentre limpia y sin objetos que interrumpan el desplazamiento en su interior. Verifica que el asiento esté en condiciones de operación y ajustado según especificaciones. El asiento del operador brinda confort mientras esté en operación la máquina. Es importante ajustarlo para tener al alcance joysticks, pedales de aceleración y pedal de freno en forma cómoda. Un buen ajuste permite mejor sensibilidad del operador, mayor seguridad, mayor comodidad y mejor rendimiento de operación. Revisa que el tablero cuente con sus señalizaciones, palancas y controles sin tener daños. El panel de control de la máquina proporciona al operador una muestra in situ de niveles y horas de trabajo para coordinación de mantenciones preventivas.
Cada palanca representa y acciona varios movimientos de la retroexcavadora. En caso de duda, consulte el manual de operación y mantenimiento. Revisar el tablero, señalizaciones y controles en buen estado es una medida preventiva de posible falla antes de realizar la operación. Verifica que los accesorios de la cabina como aire acondicionado, luz interna, compartimiento para herramienta, compartimiento del operador estén libres de obstáculos y sin daños. Hoy en día, la mayoría de las máquinas traen aire acondicionado incorporado desde fábrica. Este sistema ya no es un accesorio ya que brinda comodidad al operador y mejora su rendimiento. Según el fabricante, el compartimiento de las herramientas puede ir en el interior o fuera de la cabina. Es necesario reconocer y probar todos los accesorios y compartimientos de la cabina para sacarle el máximo partido a la máquina. Engrase de la máquina, utiliza el inyector de grasa. Un inyector de grasa es parecido a una pistola de silicona para uso domiciliario, con la diferencia que el cilindro de grasa es metálico y se puede rellenar. Una buena lubricación de las articulaciones de la máquina mejora la eficiencia y aumenta la vida útil de la retroexcavadora. Familiarícese con los puntos de engrase, la forma de aplicación y el tipo de grasa utilizada consultando el manual de operación y mantenimiento. Inyecta grasa en todos los lugares requeridos hasta el nivel necesario para su operación. La grasa es un lubricante espeso necesario y muy utilizado en la maquinaria pesada por sus propiedades en uso pesado. La grasa se usa en elementos con movimientos, rodamientos, articulaciones, etc., y permite reducir desgaste, fatiga de material, corrosión, contaminación externa, etc. La lubricación con el inyector de grasa tiene la misma importancia que el aceite de motor y se debe cambiar cada cierto tiempo y revisar a diario. ¿Cómo probar el funcionamiento de los sistemas de la máquina? El motor transforma la energía química en mecánica y para ponerlo en marcha en los primeros giros es necesaria la ayuda del motor de arranque y el sistema de inyección. De acuerdo con el tipo de motor se efectuará el arranque. La verificación de niveles es fundamental antes de dar partida. En el manual de operación y mantenimiento se indican los pasos para el encendido del motor. Verifica que todas las lecturas de los indicadores muestren los rangos de operación de acuerdo con el manual del fabricante. Los indicadores más visibles para el operador son los del panel de instrumentos. Ellos nos muestran valores de funcionamiento permitiendo identificar fallas. Al dar arranque al motor es necesario revisar que los parámetros lleguen a los niveles correctos de trabajo. Hasta llegar a niveles normales de trabajo, se debe revisar con motor frío. En transición y con motor caliente la temperatura del motor, la presión de aceite y revoluciones. Realiza la revisión de ajustes menores de los controles de la máquina al manipularlos. De acuerdo con el manual del fabricante, cada palanca o joystick representa varios movimientos de la retroexcavadora. Entre una máquina y otra puede diferir la activación o desactivación de movimientos y usos de las palancas. En caso de duda, consulte el manual de operación y mantenimiento. (2) Operación de la retroexcavadora. Monta el equipo de acuerdo con el tipo y modelo del fabricante. Existen diferentes fabricantes y tipos de retroexcavadoras en el mercado actual. La tendencia es incorporar elementos de comodidad y seguridad para aumentar el rendimiento con menos riesgos asociados a la operación. Arranca y para el motor de acuerdo con el tipo y modelo del fabricante. El motor transforma la energía química en mecánica y para ponerlo en marcha es necesario de ayuda la cual se la proporciona el motor de arranque y el sistema de inyección. De acuerdo con el fabricante y el ambiente que se opere la máquina existen procedimientos de arranque y parada del motor. Familiarícese con estos antes de operar la máquina. Consulte el manual de operación y de mantenimiento. Pone en marcha hacia adelante y reversa. Generalmente, el selector de marcha hacia adelante y reversa se encuentra en el lado izquierdo de la columna de dirección. En caso de duda consulte el manual de operación y mantenimiento.
Antes de desplazar la máquina, observe el trayecto a recorrer para reducir riesgos. Cambia de dirección la máquina. En la actualidad existen dos sistemas de dirección, el que se encuentra en el tren delantero de la máquina muy parecido al de los automóviles, y el de articulación que se encuentra en la parte central de la máquina. El cambio de dirección se logra con dos cilindros. Realiza el anclaje de la máquina de acuerdo con el tipo y modelo del manual del fabricante. El posicionamiento de la máquina es primordial para la estabilidad de esta al realizar la excavación en diferentes niveles de terrenos o tipo de material bajo la máquina. Existen diferentes procedimientos para dar estabilidad a la máquina antes de comenzar. Pone en movimiento el equipo de excavación, arriba, abajo, giros en ambos sentidos. El tipo y movimiento de palancas va a depender del fabricante. Generalmente hay una palanca con dos movimientos para un estabilizador izquierdo y un estabilizador derecho, un joystick con 4 movimientos brazo cucharón y un joystick con 4 movimientos pluma rotación. El zanjeo centrado y carga. Centra el equipo en la línea de corte para zanjeo central y de acuerdo con la descarga del material. Un buen centrado y posicionamiento de la máquina mejora considerablemente la estabilidad al operarla. Siempre tenga en cuenta el área y el tipo de suelo a trabajar. Al trabajar en zonas urbanas, tenga precaución con peatones y automóviles. Posiciona la máquina al nivelar los estabilizadores y el cargador. En la retroexcavadora existen dos cilindros estabilizadores, los cuales sirven de apoyo y estabilidad para efectuar trabajos de excavación. Si fuera necesario, el balde de la retroexcavadora se puede utilizar como un tercer estabilizador para una mayor protección de la máquina y el operador. Identifica el alcance longitudinal al extender el brazo del equipo. Las retroexcavadoras varían en longitudes de alcance y ángulos de trabajo. Al revisar las especificaciones del proyecto, debe comprobar y establecer las zonas de trabajo de acuerdo al alcance que le permite la máquina para lograr el mejor rendimiento. Identifica la distancia de descarga al girar el brazo hacia donde va a tirar. Cada retroexcavadora cuenta con un área de excavación máxima en donde se puede cargar y descargar eficientemente el cucharón. Si trabaja fuera de esta área, se torna difícil e ineficiente la carga y descarga. Carga el depósito, camión con el material de excavación. Si corresponde al tipo de máquina, el brazo de la pala se puede ajustar en posición superior o inferior según las necesidades. La fuerza de desprendimiento en la pala y el cargador es la misma. Realiza la excavación con la longitud, profundidad y ancho especificado en el proyecto. La pala se puede ajustar en la posición superior o inferior para satisfacer sus necesidades específicas. La fuerza de desprendimiento en las dos es la misma y la pala girará igual en cualquier posición. El zanjeo lateral y carga. Coloca la máquina en posición frontal, lateral de la zanja de acuerdo con el tipo de máquina y las condiciones del corte y excavación. El posicionamiento de la retroexcavadora es fundamental para que el trabajo se efectúe ajustado a las especificaciones del proyecto. La posición de la máquina determina el ángulo de corte de la excavación. Posiciona la máquina al nivelar los estabilizadores y el cargador. Un buen centrado y posicionamiento de la máquina mejora considerablemente la estabilidad al operarla. Identifica el alcance longitudinal al extender el brazo del equipo. Cada retroexcavadora cuenta con un área de excavación máxima en donde se puede cargar eficientemente el cucharón. Si trabaja fuera de esta área, se torna difícil e ineficiente la carga. Identifica la distancia de descarga al girar el brazo hacia donde va a tirar. Si corresponde a la máquina, recordar que una buena estabilización de la máquina nos permitirá giros y trabajo seguro. Tenga precaución al realizar esta maniobra de no topar con los estabilizadores. Carga al depósito, camión el material de excavación. Si corresponde a la máquina, la carga del material siempre se debe realizar de forma coordinada para lograr rapidez y eficiencia. El trabajo en equipo con el operador del camión tolva es fundamental en cada faena. Realiza la excavación con la longitud, profundidad y ancho especificado en el proyecto. La pala se puede ajustar en la posición superior o inferior para satisfacer sus necesidades específicas.
La fuerza de desprendimiento en las dos es la misma y la pala girará lo mismo en cualquier posición. Use la posición superior para excavar mejor y retener la carga, como al cargar camiones. Terraplenes y afinado. Posiciona la máquina en el punto de máximo alcance de corte. El terraplén se denomina a la tierra con la que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano adecuado de apoyo para hacer una obra. El más común es el realizado para las cañerías sanitarias. Retira material de los bordes del terreno. El terraplén se denomina a la tierra con la que rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano adecuado de apoyo para hacer una obra. El más común es el realizado para las cañerías sanitarias o la elevación de terrenos para las líneas de ferrocarril. Rellena con material los hoyos del terreno. El terraplén se denomina a la tierra con la que rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano adecuado de apoyo para hacer una obra. El más común es el realizado para las cañerías sanitarias o la elevación de terrenos para las líneas de ferrocarril. Afina con la parte inferior del bote a la altura indicada en el proyecto. El acabado del terreno es la etapa final del terraplene. Con la parte externa e inferior del balde se asienta la tierra corrigiendo irregularidades dejadas en la etapa anterior. Canal con talud. Posiciona la máquina de frente entre la zona a realizar el talud y la zanja. Un talud es una zona plana inclinada. Existen dos tipos. 1. La natural, laderas. 2. Artificiales. Maniobras de carga y transporte de material con el cargador. Ajusta la posición del bote al nivel del suelo. Cargar con una retroexcavadora es muy diferente que hacerlo con un cargador de ruedas frontal al menos que tenga tracción en las 4 ruedas. La mayoría de las retroexcavadoras posee solo tracción trasera, lo que provoca que las ruedas patinen al cargar. Llena el bote al 85% de su capacidad. Hay diferentes técnicas para efectuar un llenado completo del balde. Esto va a depender del tipo de material. Se debe comenzar desde abajo hacia arriba si es material blando y de arriba a abajo si es material compacto. Selecciona la posición del equipo y velocidad de la máquina de acuerdo con los parámetros de tipo de material transportado, condiciones de camino, reglamentos establecidos en el lugar de trabajo. Generalmente la posición en V es perfecta para descargar y cargar. Vacía completamente el material en el lugar indicado. Generalmente la posición en V es perfecta para descargar y cargar, permitiendo llenar el camión tolva y hacer pilas con 2,5 revoluciones del neumático en cada dirección de carga y descarga. Sincroniza los movimientos del equipo con el desplazamiento de la máquina hasta su regreso a la posición inicial de carga. La posición en V es perfecta para descargar y cargar. La carga en unidades de acarreo. Ajusta la posición del bote al nivel del suelo. La retroexcavadora es uno de los equipos más versátiles del mercado. Con ella se pueden realizar múltiples actividades. Una de ellas es el acarreo de material con el bote o cucharón de un punto a otro. Su capacidad se mide en metros cúbicos. La formación de taludes. Selecciona la posición de la máquina para iniciar el corte. Un talud es una zona plana inclinada. Existen dos tipos. 1. La natural, laderas. 2. Artificiales. Realiza el talud con el ángulo, altura y acabado especificado. Al optimizar las maniobras de la máquina, el operador debe detectar que puede efectuar la maniobra con su retroexcavadora. El ángulo y la altura posible lo indica la información de la máquina. Siempre compárela con la del proyecto a realizar. El relleno y nivelación del terreno. Nivela el bote al corte inicial. La retroexcavadora es muy versátil. Una de las operaciones que efectuamos fue la de acarrear. La otra operación que realiza es la de nivelar el terreno mediante técnicas de operación. Una de ellas es arrastrar y esparcir el material con el balde para nivelar.
Quita bordes desplazando el material donde se requiera alrededor del terreno. En obra, los excesos de material son utilizados como relleno en el terreno desnivelado. Lo ideal es trabajar con el material justo, que no sobre ni falte para reducir el tiempo y maniobras en esparcir el material correctamente en el terreno. Cumple con el nivel especificado. Es importante siempre leer las especificaciones del proyecto y familiarizarse con estas para efectuar un trabajo eficaz. En caso de dudas, consultar al supervisor de turno si la nivelación del terreno cumple con los requerimientos del proyecto. Finalización de los trabajos de la retroexcavadora. Al igual que el automóvil, una máquina también posee procesos para apagarla y posicionarla en estado de reposo. Esto varía de acuerdo con el fabricante de la máquina. Realiza la limpieza de la máquina con lavadora de presión de acuerdo con las especificaciones de seguridad del fabricante. La lavadora de presión o hidrolavadora facilita el proceso de limpieza a la máquina regulando la presión del agua. Efectúa el llenado del tanque de combustible para disminuir la evaporación del sistema de la máquina. Un llenado del tanque de combustible en cada término de turno nos ayuda a reducir la condensación del sistema de inyección y reduce el riesgo de futuras fallas. Estaciona la máquina con maniobras de posicionamiento de acuerdo a indicaciones de paro establecidos por el fabricante, por norma general. La retroexcavadora debe quedar con todos sus cilindros de estabilizadores en reposo sobre suelo horizontal ejerciendo una mínima presión en ellos. En caso de ser un área muy transitada, demárquela con conos y cadenas. Coloca las trabas y guardas de seguridad. La instalación de trabas y guardas de seguridad es una medida de prevención para cada término de turno. De esta forma se evita el uso de la retroexcavadora a personal no entrenado y capacitado.